Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver dos videos, vamos a ver dos ejercicios que vienen en la tarea, los cuales yo supongo, o yo doy antemano por hecho, que posiblemente sean los más complicados o que posiblemente no se entiendan de la mejor forma. Entonces, en este video vamos a hacer el ejercicio 10 de la tarea que dice lo siguiente. Dice que ustedes prueben que la integral de línea sobre una curva cerrada de esta función con esta parte es igual a 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿dónde la condición que pide además? Es que esta función f que está aquí es una función que va de los reales a los reales y que es de clase C1. ¿De acuerdo? Es de C1. Esto lo que significa es que tengo una función, que la función f es una que toma reales, va a los reales, que es continua en todos los reales y que su derivada es continua en todos los reales. ¿De acuerdo, muchachos? Y lo que pide probar es esta parte. Realmente este problema, bueno, y además pide probarlo donde que esta integral de línea vale 0, donde gamma, esto es una curva cerrada. No me acuerdo si dice simple, pero bueno, donde gamma es una curva cerrada. Es una curva cerrada. ¿De acuerdo, muchachos? Y aparentemente el problema es complicado porque nos dice, se ve medio fea esa integral, pero realmente no es tan complicada. Ahorita lo van a ver porque lo único que teníamos que hacer aquí, o lo que tenemos que hacer aquí, es verlo como siempre lo hemos estado viendo y ocupar regla de la cadena, junto con el teorema de Green. Es decir, vamos a ocupar tres cosas. Reescribirlo para que se vea un poquito más cómodo. Segundo, ver que vamos a ocupar la regla de la cadena del semestre pasado, con esa de los arbolitos. No sé si se acuerdan cómo lo hacíamos para derivar una composición de funciones. Y la tercera es ocupar el teorema de Green. ¿De acuerdo, muchachos? Y ya con eso van a darse cuenta que este ejercicio salía bastante más fácil de lo que ustedes posiblemente se imaginan. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, es voy a reescribir esta integral. Entonces, tomen en cuenta que yo les había comentado que cuando aparecía el dx y el dy era otra manera de escribir a la función, ¿de acuerdo? Es decir, esta integral, la cual la voy a poner con un pequeño asterisco, esa integral, chicos, en realidad la podemos expresar de la siguiente forma. La podemos expresar como una integral de línea, donde aquí aparece x, que es esta de aquí, multiplicada por f de x al cuadrado más y cuadrado de x, más lo mismo, y por f de x cuadrada más y cuadrada de y. ¿De acuerdo? Y si recordarán, cuando nosotros aparecía el dx aquí y aparecía el dy acá, lo que hacíamos era, pues, esta es otra manera de escribir, que esto representa para nosotros una integral de línea sobre una curva cerrada, ¿de acuerdo? Donde esta es la primera función coordenada en el campo vectorial y esta es la segunda función coordenada de mi campo vectorial. Es decir, esta es la P y esta es la Q, donde tengo el campo vectorial F con respecto a la parametrización gamma. ¿De acuerdo? Este de X y este de Y juntos eran otra manera de representar el de gamma. ¿De acuerdo? Y la F, ¿vale? Donde f es justamente esa función. F es justamente P, Q. Es decir, f, su primera coordenada es x por f de x cuadrada más y cuadrada, coma, y, f de x cuadrada más y cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es P y esta es Q. ¿De acuerdo, chicos? Lo único que hice fue reescribirla de otra manera un poquito más cómoda. ¿De acuerdo? La segunda parte que les dije que íbamos a ocupar, la vamos a hacer aquí, es la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que en esta parte yo tengo una composición de funciones. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es ocupar el teorema de Green, ¿vale? Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, déjenme tomar tantito el pizarrón, perdón, el trapo, y de explicarles qué es lo que voy a hacer. A ver, tomen en cuenta que aquí yo tengo esta función f, que es mi campo vectorial, que está definida de esta forma. Esta es una función continua, es de clase C1. ¿Por qué? Porque lo de adentro es muy sencillo, es un polinomio compuesto con una función que es de clase C1, es decir, es continua en todos lados, y multiplicada por otro polinomio, y lo mismo acá. Es decir, esta f que tenemos aquí, muchachos, es una función que está definida de R2 a R2, y es de clase C1, ¿de acuerdo? Esta es mi función f. ¿De acuerdo, muchachos? Y por lo tanto, como este R2 es un conjunto en el cual es bien bonito, se puede definir todo, podemos ocupar el teorema de Green.
¿De acuerdo? Y entonces, según esta parte, por el teorema de Green, perdón, en mayúsculas, lo que nos decía, según esto que nosotros queremos resolver, es que la integral de línea sobre un campo que es cerrado de un campo vectorial con respecto a una parametrización corresponde a una integral con respecto del área sobre omega, donde omega es justamente lo que está encerrando, donde la frontera de omega es justamente gamma, y donde aquí se calculaba la parcial de Q respecto a X y se le restaba la parcial de P con respecto de Y, ¿de acuerdo? Y se calculaba con respecto del área. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es, según esta parte, la P es esta función, la Q es esta función, y vamos a determinar cada una de esas derivadas, ¿de acuerdo? Vamos a calcular cada una de estas derivadas parciales. Vamos a calcular esta y vamos a calcular esta de aquí, y después vamos a ver cómo el teorema de Green nos va a ayudar para poder ya completar nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces la primera parte, que es la que quiero que hagamos acá, es lo siguiente. Vamos a calcular la parcial de... Lo voy a poner en... Vamos a calcular la parcial de Q con respecto de X, ¿de acuerdo? Según esto y la definición que dijimos allí, esto es la parcial con respecto de X de la función que representa esta parte, que es Y por F de X cuadrada más Y cuadrada, ¿de acuerdo? El equivalente para P es muy parecido, entonces si esta parte queda lo suficientemente clara, la segunda va a quedar de inmediato, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a recapitular todas las hipótesis que tenemos. Miren, tomen en cuenta, lo importante es aquí porque al final, como yo voy a derivar con respecto de X, esta es una multiplicación, es la Y multiplicada por la F, la Y va a tomar como constante, entonces esta no me va a importar porque yo la voy a hacer con respecto de la X, es decir, esta la voy a poder sacar como constante. La que me interesa es calcular esta parcial. Yo quiero derivar, o sea, lo que estoy diciendo básicamente es que esto es lo mismo que tener Y porque es una constante, y vamos a calcular la parcial con respecto de X de esta función, de F de X cuadrada y Y cuadrada. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, para esto es lo que les decía yo, vamos a ocupar la regla de la cadena que hicimos en cálculo 3, donde hacíamos como una especie de arbolito que iba en cascada, espero que se acuerden. Entonces, observen lo siguiente. Yo tengo dos variables. Tengo mi variable X y tengo mi variable Y, que es con la cual mi función está empezando, porque va de R2. Estas dos variables lo que hacen es darme una variable, digamos, yo la voy a poner Z, ¿de acuerdo? La voy a poner aquí. Me están dando una variable Z, en donde la variable Z está expresada por X cuadrada más Y cuadrada, que es justamente lo que está dentro del paréntesis. Una vez que yo consigo la Z a partir de estos dos, es decir, una vez que yo hago X cuadrada más Y cuadrada, yo consigo un número real. Y con este número real, voy a los reales con mi función F. ¿De acuerdo? Yo voy con mi función F, que va de los reales a los reales. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, si se dan cuenta, esta parte de aquí es una composición. Empiezo con estas dos, voy aquí, y después, una vez que tengo este real, lo agrego con la función f. Entonces vamos a calcular la parcial con respecto de x. Si recordarán, cuando yo quería calcular una de esas parciales, me iba por un caminito hasta llegar justamente a la variable en la cual yo estoy derivando parcialmente. Es decir, para calcular esta parte, lo que voy a hacer es tomar este camino y este camino. Este camino significa que voy a tener que calcular una derivada, es decir, voy a tener que calcular la derivada de la f, y después voy a tener que calcular esta derivada. Tomen en cuenta que esta z tiene dos variables. Significa que cuando yo haga esto, acá vamos a tener que considerar la parcial con respecto de z, o sea, la derivada de esta con respecto de la x. ¿De acuerdo? Entonces significa que esta parte me va a quedar. La y habíamos quedado que quedaba igual. Entonces tomamos el caminito. Este caminito, como yo voy de aquí para acá con una función real, significa que estoy derivando. Voy a derivar la función. Entonces después voy a componer con la función, que es x cuadrada más y cuadrada. ¿De acuerdo? O sea, es la derivada de una función por... Y aquí tendría que multiplicarlo, por la derivada de esta, es decir, por esta ramita. Es decir, la derivada de esta función, esta ramita, significa calcular esta parcial. Si estamos diciendo que z es igual a x cuadrada más y cuadrada, y aquí tengo que considerar la parcial de z con respecto de x,
Es decir, esto lo voy a tener que derivar con respecto de la x. Significa que esto cuando yo lo derivo con respecto de la x, pues me queda 2x. ¿De acuerdo? Quitando un poquito de paréntesis y haciendo un poquito lo más limpio, esta parte me va a quedar 2 veces xy por la derivada de f' compuesta con x cuadrada más y cuadrada. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, con eso ya tenemos conseguida esta parte. La segunda que también queríamos calcular es esta de aquí. Vamos a poder seguir ocupando esta ramita. O sea, aquí por ejemplo querríamos calcular la parcial de p con respecto de la y. Es decir, querríamos calcular la parcial con respecto de la y. La p se supone que es esta, que es x por f de x cuadrada más y cuadrada. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, esta expresión y esta expresión son básicamente la misma. Acá había un intercambio de variables, aquí también hay un intercambio de variables, es decir, aquí también voy a poder poner la x y después derivar parcialmente con respecto de la y a esta parte. Es decir, ahora voy a tener que volver a derivar, volver a hacer este caso, pero ahora quiero derivarlo con respecto de la y, es decir, ahora tendría que tomar este segundo camino. Primero tomar este, que es la derivada de esta función, y después tomar este, que sería la derivada de esta, pero ahora con respecto de la variable y. Si hacemos eso y repetimos el mismo argumento que como lo hicimos con esta parte, que es la amarilla, lo que vamos a obtener aquí es lo mismo que esto. 2 veces xy por la derivada de x cuadrada más y cuadrada. ¿De acuerdo? Y con esto ya casi terminamos con nuestro ejercicio, que es justamente el que queríamos. Recapitulando. Esta parte, que fue este de aquí, lo reescribimos, bla, 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 y nos quedó esta parte. El teorema de Green nos dice que esa integral, que es la que yo quiero calcular, esta integral, que es la que yo quiero calcular, ¿de acuerdo? Que venía de aquí desde el inicio, es igual a una doble integral de una resta, donde tengo que restar esta parcial menos esta parcial. Esta primera ya la tenemos calculada. Obsérvenlo bien, a ese le vamos a poner gato. ¿De acuerdo? Esta segunda parcial también ya la tengo calculada. Aquí le vamos a poner gato con cola. ¿De acuerdo, muchachos? El teorema de Green me dice que esta expresión y esta expresión las tengo que restar. Pero si observan bien, esta expresión que es de gato y esta expresión que es de gato con cola es la misma. ¿De acuerdo? Y entonces, por lo tanto, y vamos a concluir en esta parte. Aquí. Por tanto, lo que tendríamos es que la integral de línea con respecto a una curva que es cerrada de la f con respecto de gamma, donde esta es la misma de acá, nos queda igual a la integral sobre el conjunto omega. Esta parte y esta parte son la misma, que es justamente lo que les mencionaba. Como se restan, me queda 0 y vamos a integrar respecto del área. Y como espero que a nadie les ofenda, esto nos queda 0. ¿De acuerdo, muchachos? Y eso ya termina el ejercicio 10. Y entonces, como ustedes pueden observar, es un ejercicio bastante sencillo, no requiere de mucho tiempo, y con esto terminamos nuestro primer video. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en el segundo video ya haré otro ejercicio relacionado con la tarea, porque bueno, así se los prometí. Y pues bueno, espero que haya quedado del todo claro, o lo más claro posible. Si ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir en la misma publicación, o por correo, o en los comentarios, ¿de acuerdo? No solamente me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Ale, a Roger y a Arturo. Bueno, chicos, entonces ahorita los veo. Chao.